Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué privilegio estar juntos esta tarde. Gracias a Dios por el clima que nos ha cambiado, con lluvia, con frío. Dios puede cambiar el termostato, Dios puede cambiar el clima a su placer, a su deseo. Vamos a darle gracias al Padre. Señor bendito, en el nombre de Jesús nos acercamos a tu trono esta tarde para que tú nos hables, Señor. Gracias por todo lo que hemos estudiado y lo que hoy nos vamos a estudiar. Dirígenos, Señor. Enséñanos a estar atentos a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Pues en esta tarde vamos a terminar el capítulo 10. Dice el capítulo 10, versículo 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato que provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde, contradictos. Vamos a ver qué aprendemos en esta tarde. Vamos a ver qué aprendemos acerca de la Israel contra los gentiles. La desobediencia de Israel demuestra que el evangelio es universal. ¿Por qué? Israel no obedeció el evangelio. La desobediencia de Israel no fue porque ellos no oyeron la palabra de Dios. Como dice el 18, dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra mis palabras. O sea, no hay excusa porque Israel ha desobedecido. Porque el viernes estudiamos que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Y en el 18 dice, ¿no han oído? ¿Los judíos no han oído? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa desobediencia? La verdad es todo lo contrario. Israel estaba encargado de la custodia de las Escrituras. La palabra vino por Israel, la palabra vino por israelitas, la palabra era para los israelitas. ¿Y por qué la desobediencia? ¿Por qué se ponen en contra de Dios? ¿Por qué? Ellos eran los encargados de la custodia de la Escritura. Era el mismísimo pueblo al cual Dios había elegido para llevar salvación al mundo. No importa dónde fue esparcido el pueblo judío, fue esparcido por todo el mundo. No hay un solo país donde no haya un judío. No hay una sola nación donde no esté la influencia judía. Donde están los judíos hay prosperidad. Donde están los judíos hay negocios. Donde están los judíos está Dios. Entonces, tenemos que entender eso. Tenían la palabra de Dios y la oían. Entonces, ¿por qué la desobediencia? ¿Por qué no obedecer al Padre? ¿Por qué no obedecer a Jehová Dios? La desobediencia de Israel no se debió a que el pueblo no conoció la verdad. Fíjense cómo dice el 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. ¡Wow! ¿Saben que ese pueblo insensato somos tú y yo? Somos los gentiles
que oímos la palabra y la recibimos. No la rechazamos, la recibimos. Y eso es lo que está diciendo. El pueblo judío no conoció la verdad. Ellos conocían la verdad, sabían la verdad, tenían un ejemplo dinámico y una demostración de la verdad. Tenían el ejemplo de los gentiles que os convertían al evangelio en grandes cantidades. Las palabras de la Escritura son: os provocaré a celos. Os provocaré a celos. Israel tenía el estímulo del celo y la envidia que podían haberles ayudado a volverse al evangelio. Habían oído y sabían. Su desobediencia al evangelio no se debió a que fueran ignorantes del evangelio. Ellos conocían el evangelio, ellos conocían. El evangelio era vivido ante sus propios ojos en la persona de Jesucristo y en los gentiles que se convertían a Cristo para salvación. Nuevamente Pablo apoya su punto de vista con citas del Antiguo Testamento, Isaías, Deuteronomio. Entonces el rechazo de Israel se produjo porque fueron un pueblo desobediente y obstinado. Fíjense lo que dijo Isaías ahí en el 20. Dice, Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Fíjense qué tremendo que Isaías está hablando de lo que pasó. Dios dice: extendí mi mano para invitar, para ofrecernos el evangelio, para ofrecernos el perdón, para ofrecernos la reconciliación con Él, suplicando y rogando a Israel que se vuelva a Jehová. Pero Israel endureció su corazón. Israel no obedeció, no obedeció. Y fíjense cómo dice ahí en ese versículo, en el 21, pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¡Wow! ¿Cómo ve Dios a su pueblo escogido? A su pueblo escogido. El rechazo de Israel se produjo porque fueron un pueblo desobediente y obstinado. Dios extendió sus manos todo el día, dice el versículo 21. Todo el tiempo, con paciencia y tolerancia. Esperó por largo tiempo, esperando hasta el último momento que ellos volvieran. Dice Ezequiel 33:11, diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Había dolor en el corazón de Dios. Había dolor porque el pueblo desobediente lo dejó solo. Y entonces lo provoca a celos. Y ahora los judíos están enojados porque nosotros somos bendecidos, porque nosotros tenemos la palabra, porque nosotros el Señor nos habla, porque nosotros estamos con el Señor. Y dice en Oseas 6:1, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¡Wow! Pero Pablo nos dice a los cristianos: así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios nos da a nosotros, los gentiles, el ser embajadores de Él, a compartir el evangelio a todas las naciones, aún a los judíos.
Hay muchos judíos mesiánicos que han recibido al Mesías en su corazón. Fíjense cómo dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No dice qué nación, no dice qué religión, no dice, yo estoy a la puerta y llamo, y toco, llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Sin embargo, Israel rechazó y se negó a aceptar las invitaciones de la gracia de Dios. Israel prefirió permanecer en la desobediencia y en la obstinación. Cerraron la mente a pesar de la clara evidencia y se negaron a considerar la verdad de Cristo como el verdadero Salvador del mundo. Dice Salmo 95:8. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masash en el desierto. Cada vez que desobedecemos a Dios, causamos dolor y llanto en el corazón de Dios. Y luego dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Proverbios 28:14. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Proverbios 29:1. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5. En Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Qué triste es cuando desobedecemos. ¿Cómo se pone tu corazón cuando tus hijos te desobedecen? ¿Cómo se pone tu corazón cuando ves que tu hijo, cuando tú le estás guiando por el buen camino, él va por el mal camino? Así el corazón de Dios se duele cuando nosotros no le obedecemos. El corazón de Dios reclama a los judíos. ¿No oyeron? ¿No conocieron la verdad? ¿No conocieron? El Evangelio viene por los judíos. Damos gracias a Dios que a nosotros los gentiles nos llegó el Evangelio y lo recibimos y lo aceptamos y vivimos para servir a Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por este capítulo 10 que estamos terminando. Gracias por todo lo que nos enseña, Señor. Gracias. No queremos desobedecerte. Queremos ser hijos obedientes, que te siguen, Padre, que no se rebelan, sino que aceptamos, Señor, tu exhortación. Y cuando pecamos, venimos a pedirte perdón, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Quitemos toda rebeldía, mis amados, de nuestro corazón. Que podamos agradarte a ti. Que podamos seguir obedeciéndote en el nombre de Jesús. Muy bien, mis amados, nos vemos el miércoles a las 6 de la tarde. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Cristo les ama y yo también.